Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludaros en este día. Apocalipsis para niños. En nuestra serie estamos en el devocional 126. Aliento de adoración le hemos llamado a la enseñanza de ya hace algunos días, basados en Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 8. Los cristianos que vivimos con intensidad la vida congregacional el día de hoy, podemos entender perfectamente a los cristianos del primer siglo. Reunidos, recibimos aliento, fortaleza, esperanza. De hecho, es común escuchar a algunos que usan una metáfora y dicen que en un culto de adoración de la iglesia les ayuda a cargar pilas, es decir, a cargar energía. Es decir, que nos reubica, nos da propósito de vida, nos da aliento, ánimo, fuerza, propósito. Los cristianos del primer siglo necesitaban este tipo de experiencias, especialmente porque en aquellos días convertirse era convertirse en perseguido. Y esa experiencia incluía la posibilidad de morir. Morir por Cristo, por supuesto. Esta es la razón por la que el pasaje, después de un tiempo de lucha, nos presenta la realización de un culto de adoración a Dios. Y como ya hemos dicho en los anteriores devocionales, no se trata de un culto momentáneo de adoración, sino de un estilo de vida de sometimiento a Dios, lo cual es adoración. Pero evidentemente que este estilo de vida se expresa en forma resumida y profunda en una celebración cúltica. Adorar a Dios con un estilo de vida que se expresa en un culto es crecer, es madurar, es experimentar bendiciones cada día, es renovarse, es fortalecerse en medio de las luchas, es un tiempo de aliento. Adoremos conforme al modelo que nos presenta este pasaje. Leamos el texto una vez más. Apocalipsis 19, versículos 1 al 8, dice así: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor nuestro Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque lino fino es las acciones justas de los santos. He aquí las enseñanzas pasadas. Adorar es reconocer quién es Dios. Y en segundo lugar, adorar es condenar el pecado. Vayamos a la enseñanza de hoy. Adorar es fortalecerse para vivir con propósito. Repito, adorar es fortalecerse para vivir con propósito. Las alabanzas y las oraciones nunca terminan en este pasaje. Son parte esencial de un culto de adoración. Pero hay dos expresiones de alabanza que destacan por su significado en el verso 4. La Iglesia Universal que adora reconoce a Dios como, y déjeme decirle la palabra, como el que está sentado en el trono. Esto es muy significativo. Es decir, el Rey, el Supremo Señor, el que tiene el dominio y la dirección de la historia. ¿Se acuerdan el capítulo 5 cuando no había sido nadie hallado digno de abrir el libro? Y aquello significaba que no había nadie que controlara la historia y que al parecer Juan entendió la historia de la humanidad va al garete, la historia de la humanidad es un caos, la historia de la humanidad no la gobierna a nadie, si no la gobierna a nadie es posible que los malos sean los que intervengan más en gobernarla. Pero de pronto les he dicho que no, que hay alguien hallado digno de abrir el libro y es el león de Judá. Él voltea y ve a un cordero inmolado, es Jesús mismo, el león de Judá que también es cordero. Después del verso 6, se le llama a este que está sentado en el trono, el Todopoderoso. Esta expresión solo aparece en la Biblia, la palabra Pantocratos. Aparece solamente 10 veces en el Nuevo Testamento y 9 aparecen en Apocalipsis. Significa algo así como el todo controlador, como el que tiene todo el control. Nosotros no tenemos problemas con estas expresiones, pero debemos tomar en cuenta una cosa. Fíjese lo serio de este asunto, porque usted y yo, insisto, no tenemos duda de que Él es el controlador de todo, que Él es el todopoderoso, que Él tiene todo en sus manos, está clarísimo de eso. Sin embargo, esta idea
se dice en este pasaje en donde los cristianos son perseguidos. Él sigue sentado en su trono, Él sigue siendo el Todopoderoso, el Todocontrolador. Las cosas no se le han salido de las manos. Sin embargo, hay que reconocerlo. Debemos entender este asunto. Nunca la iglesia ha sufrido tanto ni ha sido tan perseguida como en esta época. Y sin embargo, es en este momento histórico en el que Dios le revela a la iglesia por medio de Juan que Él es el todo controlador, que Él es el todopoderoso. ¿Podemos entender eso? ¿Podemos entender lo grave que es el asunto? No le está diciendo esta palabra en un tiempo de bonanza, en un tiempo cuando la iglesia está creciendo, cuando la iglesia no tiene problemas. Digo, estaba creciendo la iglesia en este tiempo, creo que usé mal la metáfora. Pero no dice esta palabra de que Dios está sentado en el trono en una época en la que la iglesia gobierna o que la iglesia tiene todo el poder. No, se lo dice en una época en la que la iglesia está siendo perseguida por un poder maligno, por un poder perverso, por un poder que Dios ya dijo que va a ser destruido, profetizó que va a ser destruido. Esto nos ayuda a entender una vez más que Dios está al control, pase lo que pase. Pandemias o no pandemias, Dios está al control. Él sigue sentado en su trono, Él sigue siendo el Todopoderoso, el Todocontrolador. Las cosas no se le han ido de las manos. La persecución, la pandemia, la enfermedad, el huracán, el temblor, el sismo, no lo agarraron por sorpresa al eterno Dios y Todopoderoso. Nosotros, como los creyentes de aquella época, venimos a los cultos con muchas experiencias a cuestas, algunas de las cuales son desagradables y algunas muy desagradables. Pero al tener momentos de genuina adoración, podemos fortalecernos, podemos recordar quién es Él, podemos recordar quién está al control, podemos recordar quién es el que tiene el poder para abrir el libro. Y entonces esto nos ayuda a tener propósito en cada circunstancia de la vida. Un culto entonces nos fortalece, nos vivifica, nos alienta porque nos recuerda quién está sentado en el trono, quién está gobernando todavía, quién tiene todo el poder, quién es el todo controlador, que es Dios. Por eso dice la palabra que no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y mi esposa puso en su muro, en su red social puso no dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre. Y alguien le decía que no cambiara la palabra, pero la palabra en griego no es la palabra congregarnos. La verdad es que no es una traducción. Y toda traducción es una interpretación. Y es una interpretación para cada época, porque las versiones más antiguas no dicen la palabra congregarnos, dicen otra palabra. Y las más antiguas dicen otra palabra. Pero significa lo mismo. La palabra griega significa no dejando de estar en contacto, no dejando de estar presentes, no dejando de estar en comunión, no dejando de estar en esa experiencia maravillosa, cúltica, en la que está Dios presente y estamos todos los demás unidos. Entonces, no hay problema, le decía a mi esposa, yo sé que es una paráfrasis y por supuesto hay que anunciarlo, pero le decía a mi esposa, no hay problema con esa palabra que usaste, no dejando de conectarnos, está correcto. Cuando asistimos presencialmente a un culto, nos conectamos socialmente, nos conectamos en amor, nos conectamos en alabanza. Y ahora mismo que no podemos congregarnos, ¿cómo hacemos? ¿Estamos pecando? ¿Estamos siendo malos porque no nos congregamos presencialmente? Pero estamos conectándonos, que es lo mismo que congregarnos, que es lo mismo que estar juntos, que es lo mismo que estar unidos, que es lo mismo que estar en relación perfecta, unida con nuestro Señor. Y sí, el congregarnos, o el conectarnos, o el unirnos, el estar presentes, si no presencialmente, estar presentes en oración, en alabanzas a nuestro Dios, eso nos ayuda a reconocer quién es Él, nos ayuda a recordarlo como el Todopoderoso, como el que tiene todo el poder, como que el que tiene todo el control. Así que sí, al tener momentos de genuina adoración podemos fortalecernos para encontrar propósito en cada circunstancia de la vida. Por eso sí, dicen bien los que usan esa metáfora que en un culto cargamos pilas. Dicen bien los que usan esa metáfora que dicen que la reunión cúltica en el salón, en las instalaciones o templo, como le digan algunos, es un lugar donde los soldados se capacitan, donde nos fortalecemos, donde nos ejercitamos, porque reconocemos quién es Él y porque salimos de ese lugar reconociendo que nos hemos reunido con el Todopoderoso y que el Todopoderoso está con nosotros, nos acompaña a cada instante.
Les conté hoy a los niños un cuento que se los anuncio. Todos los lunes a las 7 de la tarde cuento un cuento para niños. La semana antepasada contaba una parte del cuento cada día. Les conté un cuento que escribí en uno de mis libros, que según yo es el mejor libro que he escrito, según yo, que es un cuento para niños. Pero les contaba hoy a los niños en el cuento de hoy, que también es una serie, es la historia de las aventuras de Caleb. Pero la parte primera que les contaba nos habla de que Caleb es bajo de estatura, es pequeño y se burlan de él, pero alguien le enseñó. En un sueño pudo hablar con el Caleb de la Biblia, de la historia, y alguien le enseñó, Caleb justamente, que la grandeza de una persona no se mide por el tamaño de su cuerpo, sino por el tamaño del Dios en quien cree. Bueno, les dejo ahí nada más la cosa. Si quieren ver el cuento pueden hacerlo. Ahí lo cuento. Me vuelvo un niño y me vuelvo payaso y soy así como niño, pero ahí discúlpenme, espero que no me pierdan el respeto por la manera como me porto como niño en ese momento. Pero, oiga, cuando sabemos la clase de Dios en quien creemos, cuando sabemos el enorme Dios que tenemos y que sigue sentado en su trono y que sigue gobernando y que sigue teniendo el control, entonces usted y yo podemos superar y vivir cualquier circunstancia de la vida como los primeros cristianos a los cuales les hacía muchísima falta saber eso, y por eso en ese culto eterno, por eso en ese culto extraordinario que Dios les permite experimentar al revelarles en el Apocalipsis esta circunstancia, ellos se fortalecieron seguramente y siguieron adelante. Tomemos fuerza en la adoración. Él tiene el control. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.